abogados de nuestra ciudad que trabajan en todo lo que es el derecho laboral. Ese derecho que atraviesa tu vida, vos que estás del otro lado, seas Didi, tengas relación de dependencia, docente, o trabajes en negro en un comercio, que en negro llamamos por supuesto el que no tiene un recibo de sueldo, tu vida está atravesada porque en realidad cada día nuestro lo que más hacemos es laburar. Después un poco de disfrute, cada vez menos, qué sé yo, descansar. Y me parece de lo que menos sabemos, ¿no? No sabemos qué podemos hacer sí, qué no podemos hacer. Y también hay como una desconexión, porque me parece que hay que estar informado y cada vez involucrarse más, porque eso a la larga nos puede llevar un poquito más de tiempo, pero tiene mejores resultados. Hoy tenemos, en esta reinauguración, como dije, de la columna, a Gastón Valente, que es ni más ni menos el presidente de la Asociación de Laboralistas Platenses. Bienvenido, Gastón. Hola, Mariana, gracias por la invitación. Bueno, no, gracias a ustedes por venir. Y evidentemente hemos hecho Alcoyana para nuestra época. Estamos con la edad a full, ¿no? Sí, sí. Alcoyana, para los que tienen 50 saben de qué hablamos, porque coincidimos los dos, ¿no? En que es necesario, es un servicio, la radio, y es necesario empezar a hablar de determinadas cuestiones que evidentemente las fuimos como dejando de lado, abandonando, y hoy nos encontramos como nos encontramos. Con distintas responsabilidades, por supuesto, pero cada uno me parece que tiene que saber de sus derechos. Vos ves que hay mucho desconocimiento, porque vos encima también trabajás en el mundo sindical, bueno, trabajás todos los días con casos que llegan a tu estudio, de gente independiente, de gente que estuvo en negro, que estuvo en blanco. ¿Qué es lo que más te llama la atención? Sí, mira, cuando me propusiste hacer esta columna, que bueno, obviamente como lo aclaraste, yo formo parte de una asociación, Laboralistas Platenses, y nosotros estamos muy interesados en dar este debate con la gente de a pie, ¿no? No solo entre abogados, porque nosotros hemos debatido mucho esta última reforma laboral, pero vemos que no hay un conocimiento público realmente. Eso es real, también el tiempo. Te hago un alto ahí. ¿Qué onda que tu colegio no hizo ningún comunicado? El colegio de la abogacía, está todo calladito la boca. Bueno, sí, y sacaron un dictamen, el Instituto de Derecho del Trabajo del Colegio de Abogados sacó un dictamen que, bueno, creo que lo elevaron los primeros días de febrero, pero el Consejo lo aprobó a fin de febrero, bueno, se tomaron su tiempo, pero sacaron un comunicado. A mí me hubiera gustado que hubiesen tenido una postura más firme, porque en realidad, bueno, toda la colegiatura, el Colegio Público de Capital sacó un comunicado, la FACA sacó un comunicado, porque no solo afecta a las personas que trabajan, sino también afectan a los abogados. Por ejemplo, a los abogados laboralistas hay un artículo que nos pueden condenar a pagar las costas. Esto para explicarlo bien. A ver, porque nunca tocamos el tema abogado. Esto para explicarlo bien. Generalmente el juicio es entre partes, uno que hace la demanda y otro que contesta. El que pierde paga las costas, pero son las partes las que pagan las costas. Los abogados cobran por su trabajo. Sabemos que los abogados y las abogadas laboralistas trabajamos un poco a resultado, que cuando perdemos el juicio no cobramos nada, pero una cosa es eso, no cobrar por tu trabajo, otra cosa es que te den la posibilidad, y un artículo que así lo establece, que el juez nos condene a pagar parte de las costas con nuestro cliente, es decir, que no solo no cobrar. ¿Qué? ¿Porque actuaron mal? ¿Por qué? Bueno, se pone cuando haya una demanda que se considere temeraria, infundada. Ahora, yo te pongo este ejemplo. Si yo demando por una relación no registrada y no logro acreditarla porque no me vienen los testigos, no consigo pruebas. Lógico. Bueno, es muy fina la línea. Es muy fina. Es muy habitual. No es tan fácil probar una relación de dependencia en algunas clases de trabajo. Entonces, si no se prueba y el juez considera que hay un reclamo infundado, no solo ese abogado no va a cobrar por lo que trabajó, sino que además va a hacer frente a las costas. Bueno, digo, también el pago de las sentencias en cuotas no solo eso afecta, igual se hace. No solo afecta, se hace cuando se pacta, pero que una sentencia, cuando un juez te condena a pagar, hoy en día tenés 5 o 10 días para pagar la sentencia, no tenés 12 cuotas como establece esta reforma. Bueno, ese pago de 12 cuotas va a ser no solo para la indemnización del laburante, sino también para el abogado o la abogada que litigó. Bueno, entonces,
creemos que ahí el colegio debería haber tenido una postura Claro. firme, porque en definitiva Es la profesión, y es a quienes representan, ¿no es cierto? Tal cual. Ahora, ahí me escribió un oyente una pregunta interesante para hacerte, porque viste que hay muchos mitos. Entonces, como que vamos si vos me permitís, a ir como haciendo un ping-pong. Es cierto, porque vos dijiste, a ver, se puede perder, se puede ganar. Y acá me escriben, ponen, los juicios laborales siempre los gana el trabajador. ¿Es tan así? ¿Cómo es más o menos la proporción? No, eso es un mito que se creó. No hay un estudio serio en qué proporción se gana. Una vez se hizo un estudio en Capital Federal, en la Justicia Nacional del Trabajo, hace muchos años, Sí. donde se demostró que solo el 56% de los juicios que se ganaba en la parte trabajadora. Esto lo citaba mucho Héctor Recalde, que falleció el año pasado. En un El padre de Mariano Recalde. Un estudio se había hecho. Pero la verdad que no hay un análisis hecho de en qué proporción se ganan los juicios. Lo que sí te digo es que no es fácil, como dije al comienzo. Las pruebas, demostrar, acreditar. Yo, por ejemplo, te pongo un ejemplo. Una trabajadora de casa particular, que trabaja sola dentro de una casa, que no está registrada. ¿Qué testigo puede conseguir esa persona, que un vecino del barrio, que no va a salir de testigo en contra de una vecina? Qué sé yo, alguno que lo acompañó en el transporte, pero que la haya visto trabajar dentro de un domicilio particular, es muy difícil. Por eso es un sector de una Bueno, es un ejemplo muy alta. particular también, tal cual. Pero así hay otros casos. Sí, La siniestralidad también es difícil de demostrar muchas veces. Gastón, y este otro mito que es, que ojo, ahí empieza yo tengo conocidos, porque es real, porque es real. ¿Qué tanto hay de, si me hacen un juicio, no pienses en Fate, no, saquemos a Fate, porque el señor Fate no es el centro comercial de calle 12, o mis amigos que tienen carpintería, no es ese. Yo te pregunto por el señor que tiene trabajadores y hay un despido que no puede justificar, pero que realmente lo echó porque lo tenía que echar. ¿Son tan impagables? En realidad, hoy. Es cierto que algunas sentencias que tomaron Estado Público, que fundamentalmente fueron levantadas por algunos medios, fueron casos particulares donde se llegó a montos abultados, pero si vos analizás esos casos, por qué llegaste a ese monto, el problema no fue la legislación laboral, el problema fue la demora del juicio y la alta inflación que tuvimos en nuestro país. Eso Claro. hace que los juicios se tengan que ajustar. Yo cuando ponían el ejemplo, no sé, de la fábrica de bebida gaseosa que tenía que pagar 800 millones, bueno, yo digo, si vos dejás una deuda de tarjeta de crédito, a ver, por ejemplo, en el 2020 vos no pagaste la tarjeta, gastaste a full la tarjeta y no la pagaste. ¿Cuánto vas a tener que pagar ¿Cuánto hoy? vas a tener que pagar en el 2026? ¿Cuánto crees? Bueno, pagás mucho más que un juicio laboral. Y eso no está en discusión. Claro. Es decir, no está en discusión de que no se regula los intereses de la tarjeta. El otro día escuchaba lo que te cobra esta aplicación Mercado Pago para pedir un préstamo personal. Hoy la gente no llega a fin de mes, no tiene tarjeta y se financia con las aplicaciones. Están cobrando una tasa de interés anual de 850%. Bueno, eso usurero. Ni por asomo llegan los juicios laborales a ese nivel de ajuste. Lo que pasa es que no está visibilizado en los medios ese nivel de endeudamiento de la gente en particular. Lo que se visibiliza es cuando hay un empresario que pierde un juicio, pero te puedo asegurar que cada un empresario que pierde un juicio tiene cientos de trabajadores detrás que no son pagados porque los juicios demoran, porque después la empresa quiebra, se insolventa. Ahí te repregunto. ¿Por qué tardan tanto? Porque ese es otro problema también, ¿no? Que tenemos que poner en agenda. Me parece que la justicia faltan, porque viste en esto de que en algunos casos sí sobran trabajadores del Estado, pero en la justicia faltan un montón de nombramientos. Sí. Es como que los juzgados están, algunos semivacíos, además de las condiciones de los juzgados, que también me parece que es deplorable, porque ahí va el abogado, va un cliente, o sea, el momento donde vos más necesitas el Estado, que es cuando intervenga la justicia, no podés ir y los baños tener como... Bueno, son 5 aparte. Pero, ¿por qué falta tanta gente en los juzgados laborales? Mira, eso fue motivo de denuncia de nuestra asociación. De hecho, el año pasado, a ver si estoy bien ubicado, sí, fue el año pasado, hicimos un reclamo a la provincia para que nombrara las vacantes de los jueces laborales. La provincia venía con una vacante importante en la justicia, se nombró finalmente, hubieron muchos nombramientos, pero la verdad que, por ejemplo, aquí en La Plata tenemos 5 tribunales de trabajo. ¿Sabés hace cuánto que tenemos 5 tribunales de trabajo? De la década de los 90. Claro. Es decir,
La ciudad creció Somos abismalmente. 774.000 ahora. Los jueces no aumentaron. Y además que no aumentaron, hubieron muchos periodos donde no se nombraban jueces. ¿Por qué? Bueno, por la cuestión de la falta de acuerdos políticos en el Consejo de la Magistratura. Entonces, esto no pasa solamente acá en La Plata, pasa en la Justicia Nacional del Trabajo también. Argentina tiene el triste mérito que es el único país del sistema interamericano que fue condenado por la Corte Interamericana por violar lo que se conoce la garantía del plazo razonable. Vos cuando querés justicia, querés que sea en un plazo razonable. Si no, no es justicia. Se entendía antes que un juicio laboral podía demorar 6 meses, 1 año, 2 años. Bueno, hoy los juicios laborales están demorando 6 años. 6 años. 6 años en promedio te estoy dando. Hay lugares, en Capital Federal, por ejemplo, yo tengo juicios de mi estudio en Capital Federal que hoy están en la Corte esperando que la Corte se digne dictar sentencia, porque la Corte que hizo pidió todos los expedientes de la Cámara Nacional de Apelaciones que tenían condenas a grandes empresas y está definiendo un criterio de actualización. Tiene ahí para definir criterio de actualización de hace 3 años que nunca lo define. Y encima la Corte puede tomarse el tiempo que quiera. El tiempo que quiera. Entonces, ahí yo creo que hay una desidia absoluta con dotar al Poder Judicial de jueces y juezas. De herramientas. De presupuesto para que funcione, que nosotros vemos que en otros fueros eso no pasa tan marcadamente. Ajá. Faltaría ir acá, tenemos el Poder Judicial a una cuadra, ir y ver los juzgados civiles, que vos vas a ver que tienen mucho más personal. Hay muchos más juzgados civiles y comerciales que 5 tribunales laborales aquí en La Plata, por ejemplo. Gastón, y más allá, porque no todos llegan a la Corte Suprema, por eso vos también remarcaste que eran como grandes juicios, ¿no? Pero más allá de la falta de jueces y de los elementos que necesita la justicia para juzgar, ¿hay alguna otra razón que está enlenteciendo los juicios laborales o es solo recurso humano? Mira, siempre el sector empresario en nuestro país nunca quiso que haya una justicia expeditiva. La verdad, si yo tengo una empresa y me hacen juicio y me lo ganan rápidamente y lo tengo que pagar, es decir, siempre fue una idea de que la justicia laboral no tiene que estar dotada de suficiente herramienta ni ser una justicia expeditiva, porque obviamente las condenas saldrían mucho antes. Aquí en la provincia de Buenos Aires tenemos también el dato que nuestra Corte, nuestra Suprema Corte, a veces algunos tienen miedo de criticarla a la Corte, yo la critico sin ningún problema. La Corte tuvo 20 años manteniendo una tasa pasiva de actualización de créditos. ¿Qué es esto? Que vos los juicios se te actualizaba por la tasa que te da un plazo fijo, por ejemplo. Sabemos que esa tasa en el gobierno anterior perdió por goleada, ahora con el aumento del IPC también. Entonces, si vos el juicio se te demoraba, se te devaluaba. Sí. Entonces, eso es una desidia que está fomentada por los grandes sectores empresariales en nuestro país. No quieren que haya una justicia ni que haya recursos para una justicia laboral expeditiva, claramente. Pero igual eso también pasa en el juzgado de familia, que las cuotas alimentarias están por el piso, o sea, algo tenemos que hacer, me parece, ¿no? Porque parece que la justicia, en vez de ser esa balanza, ¿no? Que tiene que ciega, sorda, muda, ir por el más débil o hacer la aplicación del criterio que tiene que hacer, va por el más fuerte. Por eso nosotros de la Asociación Laboralista Platense siempre fuimos muy críticos con el funcionamiento de la justicia, responsabilizando incluso a los máximos órganos, como es la Suprema Corte de Justicia de la provincia, y yo creo que la colegiatura tendría que tener una posición firme allí, porque no deberían olvidarse quienes están en el colegio de abogados que son representantes de los abogados y abogadas. Muchos ejercemos la profesión liberal, otros trabajarán en organismos del Estado, pero la verdad que si no hay una justicia expeditiva e idónea, nuestra tarea también se devalúa. Yo ¿a qué le digo al cliente? Me llaman a mi cliente hace 3 años que hay un expediente en la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Sí. Y está a estudio, o lo tiene la Corte hace 3 años. Y no hay ninguna novedad, nadie te atiende, vas a la mesa de entrada y te dice, lo tienen los jueces. Y no tienen ningún plazo para nada. Nosotros, los abogados, tenemos plazos, se nos vence un plazo, perdemos el derecho. Es decir, si vos no presentás una apelación dentro del plazo señalado, la sentencia queda firme. Ahora ellos se pueden tomar todo el tiempo del mundo para resolver un caso y detrás hay personas, no son papeles. Hay personas de carne y hueso que están esperando sentencias. Muchas veces hay
familiares de víctimas de accidentes de trabajo. Hay casos gravísimos. Yo no quiero particularizar en mis casos, pero yo tengo una clienta que está en estado vegetativo hace 10 años que estamos esperando justicia, el expediente está en la corte. Es decir, te puedo dar datos con lujo de detalle. Esto pasa en la mayoría de los que ejercemos la profesión, que bueno, a pesar de ganar el juicio, luego viene un recurso y vas a la corte y estás esperando que los jueces se dignen resolver. Y déjame decirte que la Corte, la Suprema Corte actual de la Provincia de Buenos Aires, no está integrada en su totalidad. Tiene 3 jueces cuando debería tener 7. Bueno, ese es otro problema. Otro problema, ¿no? Otro tema. Para ir de a poco cerrando y dejando como un disparador para nuestro próximo encuentro. Con esto que está ocurriendo ahora, ¿no? Está bien que hoy mismo hubo una movilización que, repudió a la reforma laboral, la CGT por otro lado presentó a través de sus abogados la inconstitucionalidad de esta reforma. Veremos qué dice la justicia, porque bueno, juega su propio juego, hay que ver si ahí va a jugar ahora a favor con la Carta Magna, ¿no? Como prioritaria o no sabemos, viste que es muy política la justicia. Pero vos ves que mientras esté, ¿no es cierto? Porque hoy está. Todavía no la regularon. Todavía no se publicó, bueno, pero va a estar. Con esta reforma, ¿cambia la vida solo del asalariado? ¿Cambia la vida del asalariado, del que está en negro, del que está en el Didi? ¿Por qué atraviesa todo? Mira, es muy buena tu pregunta, porque el otro día escuchaba en uno de los programas televisivos donde almuerzan, que un periodista muy reconocido decía, mi amiga Mirta, decirlo. Bueno, 99 pirulos, mirá si Dios nos da semejante. Un periodista, no recuerdo el nombre, pero de la señal TN, que decía, esta reforma laboral viene a integrar a la gente que quedó fuera del mercado laboral. Ahora yo soy abogado, yo leo lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley? El que hoy no está fuera del derecho laboral está fuera en forma ilegítima, irregular. Esta ley viene a regularizar eso. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, los trabajadores de plataforma te dice expresamente, quedan fuera de la ley de contrato de trabajo. Entonces, la verdad que ese nivel de información que se baja a la sociedad es mentir descaradamente. Es decir, esta ley viene a legalizar una deslaboralización de hecho que ya tenemos. Si hay un mercado laboral que está terriblemente fragmentado. Es cierto que el sector formal está estancado y se están perdiendo puestos de trabajo. Hay 300.000 puestos de trabajo que se perdieron. Está estancado hace 15 años también, ¿no? Está estancado hace 15 años, pero déjame decirte esto. Hace 15 años estaba mesetado. Después tuvimos cambios muy importantes en el mercado laboral que no se analizaron en el debate de esta ley. Por ejemplo, ingresaron las aplicaciones, esto fue 2016, 2017. Sí, hablamos. Ingresaron las aplicaciones con una nueva modalidad de trabajo deslaboralizada. Era objeto de debate en todos los círculos abogados. Es tema de la OIT de este año. Las principales cortes europeas declararon que esto es laboral. La Corte del Reino Unido, la de España, Italia, se dictó la ley Rider en España, por ejemplo. Te estoy diciendo, el mundo está regulando esta forma de trabajo y nosotros la estamos desregulando. Estamos diciendo que no son trabajadores. Y el hecho de no ser trabajadores significa que vos te pagás tu propia RT si te accidentás, vos te pagás tu propia obra social, vos te pagás tu propia jubilación. Ahora, ¿este sector se considera trabajador? Bueno, ese es otra discusión, ese es ¿no? Otro tema, pero que también hay que darlo porque lo que las nuevas generaciones ven con mucha apetencia, esto que se llama como la soberanía del tiempo. Soy mi propio patrón. Claro, yo trabajo cuando quiero. Claro. Y eso yo lo veo como un objetivo razonable, que uno piensa que el trabajo formal es como el trabajo industrial, tenés que ir 8 horas todos los días, cumplir horario, aunque tenga o no trabajo tenés que ir igual. No es solo eso el trabajo formal. Hoy hay trabajo, hay teletrabajo, vos trabajás de la casa, podés manejar tu jornada. Lo que nosotros estamos diciendo es que ese sector tiene que tener los aportes a la seguridad social, la contribución social y tiene que tener sobre todo la garantía que tiene todo empleo, que es un salario mínimo vital y móvil, digno, un salario que logre llegar a cubrir la canasta básica. Todas cuestiones que hoy no están reconocidas, ni en el sector formal ni tampoco en el sector informal. Lo que pasa, déjame decirte esto para ir cerrando, que cuando antes esto era una irregularidad que vos lo podías reclamar a la justicia, hoy va a pasar a ser una ley que va a legalizar esta irregularidad laboral
y vos, si te ocurre un accidente, ¿a quién le vas a reclamar? Vos tenés que pagar tu propio seguro. La ley dice que vos lo tenés que negociar con tu empleador. ¿Con quién va a negociar? ¿Un chofer de Uber conoce quién es el dueño de Uber? Va a tener que ir a California, Estados Unidos, a negociar su seguro. Le están tomando el pelo, te das cuenta. Es decir, ¿cómo vas a negociar vos tu seguro con el empleador? Ahí lo tiene que imponer la legislación. Si no lo impone la ley, no lo cumple la parte más fuerte de la relación, que es justamente el empresario, que en este capitalismo de plataforma está muy fortalecido. Estamos en una relación muy desigual el trabajador. Sí, totalmente. Bueno, pero igual no se entienden algunas cosas, ¿no? Porque coincido con vos, pero también vos pensás que en algunos municipios no los dejan inaugurar, les secuestran el auto. O sea, no solamente no lo reconocen como... Me parece que en algunas cuestiones uno ve que hay una grieta, pero muy de cartón, donde nadie está pensando en la gente. La gente se da cuenta de esto. Mira, no quiero mezclar los temas, pero pongamos lo que pasó anoche. Una noche, el que vio, tuvo 20 puntos de rating, así que bastante gente lo vio. El que vio el discurso del presidente, los gritos de la oposición, o sea, era toda una tribuna. Y mientras tanto el ciudadano de a pie, que está perdiendo sistemáticamente poder adquisitivo desde hace muchísimos años, por lo menos desde 2011 hasta acá, que empezaron las devaluaciones. Entonces, fue una sesión ordinaria en el buen sentido de la palabra, ¿no? Palabra, sí, literal. literal. La verdad, yo no la pude ver entera, pero vi algunos fragmentos que me pareció, la verdad, no debemos ser el hazme reír del mundo, pero pasando eso en el resto del mundo, de cómo se abre un periodo de sesiones en nuestro país. Bueno, cierto, pero ahí te quiero repreguntar esto. ¿Es legal que, o sea, viste que la ley está, pero que están las interpretaciones? Vos lo sabés mejor que nadie, lo primero no es como, viste, el nos médico... dedicamos a eso, ¿no? Por eso. Es como el médico cuando vas que te dice 2 más 2 no es 4, vos dijiste, listo, estoy del horno. Sí. Bueno, esto es igual. Está la ley, están las interpretaciones. ¿Hasta dónde se puede realmente... esto te lo pregunto porque están escuchando muchos choferes de aplicaciones y choferas. ¿Hasta dónde puede realmente un municipio, suponete, secuestrar un auto que está, o sea, laburando... Sí, nosotros vemos que siempre se corta el hilo por lo más delgado y justamente el derecho laboral lo que viene es a que eso no ocurra. Es decir, en el derecho laboral, por ejemplo, un trabajador que está en la informalidad no es responsable de la informalidad es el empleador. Entonces, claro, si acá nosotros interpretamos que eso debería ser una relación de dependencia y si el auto no está en condiciones, ahí el responsable es el empresario. Ahora, tenemos problemas en esta modalidad de trabajo porque es difícil identificar, o sí sabemos quién es el empresario, pero no tiene ni siquiera sede en nuestro país. Entonces, ¿cómo va a controlar el poder estatal a eso si no le pone requisitos? Yo estaba viendo la ley, por ejemplo, les pone muchos requisitos al chofer. Por ejemplo, estás hablando de los choferes. Pone que tienen que abrir una cuenta, tienen que pagar los aportes. Ahora, las empresas no le ponen ningún requisito. Ellos pueden tener la sede en California y seguir operando en Argentina. ¿Cómo es esto? Entonces, indudablemente ahí tenemos un poder estatal que obviamente fortalece a la parte más fuerte del contrato de trabajo y ni hablar con otros aspectos de la ley, porque ya cuando ves que se crea un fondo para financiar despido, para pagarse con la plata de los jubilados y por otro lado se elimina el impuesto a los autos de lujo, si no sé quién, si usted, yo no conozco a nadie que haya comprado un auto que valga 103 millones de pesos, a eso no van a pagar un impuesto, ahora va a estar mucho más barato ese auto. en la propia ley se hace, así con ese descaro. A mí me parece que es absolutamente descabellado un Estado que mejora la posición del más fuerte y que justamente empeora la posición de las personas que trabajan, de los que viven de su trabajo, porque la verdad que todos vivimos de nuestro trabajo, los trabajadores de aplicaciones, aunque ellos no se perciban trabajadores en relación de dependencia. Algunos sí, tenés razón, algunos sí. Ellos se tienen que levantar todos los días y tienen que hacer viajes todos los días. Muchas horas. Y sus viajes cada vez vale menos. Porque se reparte más la torta. Claro, es decir, de cada 10 despedidos, estos 300.000 que perdieron el empleo, ya hay 150.000 trabajadores en aplicaciones. Cada 5 de cada 10 que pierden empleo, eso salió el dato estadístico de ese otro día, se vuelcan a ser trabajadores de aplicaciones. Para repetirlo porque es muy interesante. El 50% de los trabajadores formales despedidos pasan a ser trabajadores de aplicaciones, o reparto en moto, la mitad, choferes. ¿De dónde salió? ¿Cuál es tu fuente? Por eso baja la tarifa de los viajes, porque cada vez hay más oferentes, porque bueno, tenés un mercado laboral para receptar a todos esos trabajadores. Bueno, si no te la acordás, tráemela después en la fuente. Te la mando. Porque es muy interesante y siempre hay que
Eso me parece que lo consolidar con informó la el centro CEPA. Después te mando el Puede informe. ser, Te puede lo mando ser. el informe porque están haciendo un seguimiento muy Ellos estricto igual del mercado laboral. se dan cuenta, porque acá al aire dijeron que ellos ven que compañeros se van agregando que se fueron despedidos. Sí. Con lo cual esto que vos decís es muy, muy razonable. Pero está bueno siempre Sí, respaldarlo con la datos. fuente. Y la última, con respecto a... olvídate los Didi, olvídate los conductores de aplicaciones. La gente que está en el mal llamado trabajo negro, ¿no? Suponte, vamos a poner un ejemplo concreto. Un sindicato muy cuestionado, ¿no? Que el dirigente, y lo va por mi parte hace bastante poco. Comercio. Hay muchísimos que están en negro. No tienen recibo de sueldo, no tienen nada. Les pagan más o menos parecido al que cobra en blanco el compañero, pero negro. Esta ley, que insisten mucho desde un lado de la biblioteca, que sí pierde el miedo ahora el que contrata y lo va a poner en blanco, porque le va a convenir. ¿Es así? En realidad, yo, discúlpame, pero no sé cuál puede ser el incentivo del empresario que le sacaron todas las penalidades. Es decir, antes, si vos tenías un trabajadora sin registrar, pagabas el doble. Había las mal llamadas multas. Es decir, si vos le tenías que pagar un mes de sueldo por año trabajado, cuando lo despedía, le tenías que pagar 2 meses de sueldo. Bueno, eso fue ya derogado por la ley de bases en el 2024. Que justamente se prometía que por esa derogación iba a haber más empleo. Vos fíjate, se perdieron 300.000 puestos de trabajo, así que indudablemente no hubo más empleo con esa derogación. Y ahora la ley de bases vuelve a fortalecer la postura y a cerrar la posibilidad de reclamo, porque dice, por ejemplo, entre las barbaridades que dice, que ese trabajadora, no va a poder reclamar por daño y perjuicio. Bueno, nosotros los abogados no nos quedamos nunca quietos. Entonces, cuando nos derogaron las indemnizaciones agravadas, muchos abogados comenzaron a estudiar y dijeron, bueno, está bien, si no puedo reclamar la doble indemnización, como se llamaba, yo puedo reclamar daño y perjuicio, porque yo no haber tenido obra social, haber tenido que pagarme un tratamiento, no tener jubilación el día de mañana, me generó un daño. Entonces comenzamos a hacer reclamos por daños y perjuicios. Bueno, ahora la ley esta de modernización laboral viene a decir que el trabajador, la trabajadora no puede reclamar por daño y perjuicio. Es decir, aparentemente los considera ciudadanos de segunda, porque reclamar por daño y perjuicio está en el Código Civil y Comercial. Digamos, es un derecho que les compete a todos los ciudadanos de nuestro país. Así que si vos sos trabajador, quedás fuera. Incluso ya la jurisprudencia dijo hace años que es inconstitucional. Por eso digo, después no se asusten cuando venga una declaración de inconstitucionalidad y nos digan a los abogados que somos la mafia de los juicios. Bueno, si ustedes legislan esas barbaridades, después aténganse a las consecuencias. Sí, claramente. Te voy a dejar una perlita para que le cuentes a todo tu colectivo. Anoche, en el discurso que vos no viste prácticamente, y hubiese hecho lo mismo yo si no tuviera la profesión que tengo, fueron muy claras algunas reformas que comunicó el presidente de la Nación, pero me traje textual y le comenté a la audiencia esta frase para que te agarres, agárrate, porque vamos a cambiar la arquitectura institucional del país. Tenemos las ideas para cambiar el país de forma definitiva. Eso sabes qué es, ¿no? Sí, autoritarismo puro. Porque yo reforma constitucional. Bueno, pero reforma constitucional. Bueno, sí, pero me parece perfecto que haga una reforma constitucional. Por ejemplo, que el presidente esté diciendo a los gritos que la justicia social es una mentira. Yo le quiero recordar al presidente, artículo 75, inciso 19, está en la Constitución. Entonces, el presidente se tiene que atener a esto, que me preocupa muchísimo. Bueno, pero si lo quiere hacer por reforma constitucional, me parece más institucional. Sí, ahora, pero hacer una ley que derogue a la justicia, porque la ley de modernización laboral deroga el principio de justicia social, pero está en la Constitución. Claro. Entonces, pero ahí tiene que primar la Constitución. Ahí la justicia dice, pará, muchachos, todo muy bien ustedes lo que están haciendo. Necesita 2/3 de los votos. Que bueno, esperemos que no tenga. Pero... Claro, porque, mira, yo creo que gran parte de la sociedad coincide en que hay discusiones que hicieron la nonina desde otros gobiernos y las tendríamos que haber dado en vez de cancelar. Sí, es verdad. En eso estamos de acuerdo. Ahora, a mí sí me preocupa la manera express en la que salen temas tan garrafales, ¿no? Porque con Julio Núñez hablábamos del aborto legal, que nos tomó nuestro tiempo, bueno, las mujeres desde los encuentros mujeres que lo estamos trabajando. Pero ¿cuánto la discutimos? Desde Macri la pusimos realmente en el Congreso. Iban expertos de todo tipo y color.
divorcio. O sea, hubo muchas leyes que tuvieron una pluralidad, un debate público. Esto no, entonces... Esto no fue. Si los legisladores no sabían hasta 5 minutos antes, los senadores... El artículo, sí. Que iban a incorporarle un artículo que fue un bochorno. Y que lo sacaron, el de la licencia. Lo sacaron porque era insostenible, pero que no sé, a mí me quedan mis dudas si no fue una estrategia para no hablar tapar de todo el lo resto. otro. Claro. Pero bueno, digamos, el debate público debe estar, y más en las normas laborales, eso no lo digo yo, lo dice la OIT, que tiene una configuración tripartita. Dice, cuando vos vas a legislar sobre una temática laboral, tenés que tener un debate social con las cámaras empresariales, con los sectores laborales. Aquí pareciera que es solo un proyecto armado por los grandes estudios que asesoran a las grandes empresas, pues ni siquiera va a beneficiar a las pymes este proyecto. Tal cual. Gracias por venir, ¿eh? Gracias a vos, María. ¿Viste que está más bueno, más aguerrido, mano a mano? Sí, sí. Bueno, Muchas los gracias. espero. Van a ir viniendo distintas voces, por supuesto, desde la asociación, y mujeres. Si del otro lado se preguntan, che, ya, 2 varones. No, bueno, van a también venir vamos a tener. mujeres. Por supuesto que sí. Gracias, Gastón, de nuevo. 41 minutos de las 7 de la tarde. Me parece que la columna de política con Aníbal Urios de C Consultores la vamos a tener que pasar para mañana. Y de paso vamos a analizar el discurso del gobernador Axel Kicillof, que inauguró las sesiones propias de la provincia.